Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Bienvenidos al estudio de este día miércoles, donde iniciamos nuestra serie de meditaciones sobre los atributos divinos. Y hoy iniciamos con el primero de 5. En esta ocasión corresponde al atributo conocido como la omnisciencia de Dios o el conocimiento de Dios. Y este es uno de los atributos denominados comunicables, es decir, que Dios ha tenido a bien compartirlo con el hombre. Sin embargo, es importante recordar que la presencia de este atributo en el ser humano es finito y por tanto es limitado e imperfecto. En el caso de Dios, su conocimiento o su omnisciencia pues es por supuesto de manera plena y de manera perfecta. Vamos a iniciar este estudio leyendo por favor el texto clave de esta lección que se encuentra en la carta o la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13. Pueden buscarlo en sus Biblias. Yo tengo la versión NBI y la mayoría de los textos que estaré leyendo son en esta versión, pero ustedes pueden buscarlo ahí en la versión que ustedes tengan a la mano, hermanos. Entonces, la palabra del Señor dice así en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y antes de continuar, hermanos, les invito para que oremos a Dios y pidamos la dirección de su Espíritu Santo. Señor, en esta hermosa noche te damos gracias porque nos das la bendición, Señor, de poder meditar en tu palabra en medio de la situación en la que estamos viviendo. Gracias porque tu palabra nos da seguridad y confianza en medio de la incertidumbre. Y Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente en este momento. Tu Espíritu, Señor, nos guíe a tu verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén. Bien, entonces, hermanos, les voy a pedir que por favor iniciemos estableciendo algunas definiciones. Entonces, cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que Dios todo lo conoce. Conoce todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Conoce la esencia escondida de todas las cosas. Omnisciencia significa que Dios lo abarca todo. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de los seres que están en el cielo, de los seres que están en la tierra e incluso en el infierno. Y también el profeta Daniel dice en el capítulo 2, versículo 22, conoce lo que hay en las tinieblas. Nada escapa a la atención de Dios, nada puede esconderse de Él, no hay nada que pueda olvidar. Bien podemos decir con el salmista, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo comprenderlo, en el Salmo 139, versículo 6. El conocimiento de Dios entonces es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Así es el Dios al que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta. Voy a invitarles para que vayamos al Salmo 139 y leamos un poco más lo que dice en los versículos 2 al 4. Vayamos por favor a este Salmo. Repito, 139 versículos 2 y 4. Les recuerdo que estoy leyendo en la nueva versión internacional, la NBI. Si ustedes tienen alguna versión diferente a la Reina Valera, pueden mirarlo ahí en sus ojos, hermanos. Entonces, el Salmo 139, versículos 2 al 4. Y la palabra de nuestro Dios dice así: sabes cuándo me siento y cuándo me levanto.
Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Qué maravilloso ser es el Dios de la Escritura. Cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido a Dios. Aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros le somos visibles para Él. Y con esto en nuestra mente, hermanos, les invito para que reflexionemos en esta verdad de la omnisciencia de Dios en 3 puntos. Primero, en cuanto al conocimiento que Dios tiene de las malas acciones de los hombres. Segundo, cómo la omnisciencia de Dios sirve de consuelo al creyente. Y tercero, el conocimiento de Dios y su relación con el futuro. Entonces pensemos por un momento en el conocimiento de Dios y las malas acciones de los hombres. Para esto es importante reafirmar que ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder la maldad del hombre de los ojos de la omnisciencia de Dios. Varios pasajes e historias en la Biblia afirman esta verdad. Y permítanme solamente mencionar algunos. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano Abel, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la escuchó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Y en el Nuevo Testamento tenemos ese pasaje de Ananías y Zafira, que intentaron engañar y mentir al Espíritu Santo, y sabemos muy bien lo que les pasó. ¿Qué les parece la idea de que exista alguien que ve absolutamente todo cuanto hacemos? Especialmente las cosas malas. ¿Qué les parece que existe alguien que sabe lo malo que hemos hecho y que para nuestra desgracia lo usa en nuestra contra? Preparando esta meditación recordé una historia cuando era niño en la iglesia, en esos clubes que se hacían los días sábados. Y yo sabía que esta historia que había escuchado estaba relacionada con el tema de hoy, pero no me acordaba bien en cómo iba esta historia, así que la busqué en internet y la encontré con algunos cambios, pero esencialmente es la misma. Y permítanme, se las cuento. Yo era un niño, la historia era y es muy sencilla, pero también es muy ilustrativa, y se las comparto. Se llama El niño y el pato. Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca le daba al blanco. Un poco desilusionado, regresó a casa para cenar. Al acercarse a casa, vio al pato mascota de la abuela. Sin poder contenerse, tomó su resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, así que escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta que su hermana Lucrecia lo estaba observando. Sin embargo, ella no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo: Lucrecia, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia dijo: abuela,
Pedro me dijo que hoy quería ayudar en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. Al día siguiente, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela dijo, lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida. Lucrecia, con su sonrisa, prácticamente dijo, yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que le gustaría ayudar, ¿verdad, Pedro? Y con su mirada le dijo, ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que Pedro estaba haciendo sus propias tareas y también las de Lucrecia, finalmente Pedro no pudo más. Fue donde estaba su abuela y le confesó que había matado al pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, hijo, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo. Pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era, ¿hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tuviera como un esclavo? Cuando en tu mente hay algún pensamiento o algún recuerdo que te es desagradable, intenta sacarlo dejando de pensar en eso o pensando en otra cosa. Intentas evadir esos pensamientos. En el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 12, se dice que los hombres intentan quitar de sus pensamientos a un Dios que conoce su maldad, y lo hacen ignorándolo. Literalmente, el texto dice, no se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. En esta misma línea, el Salmo 98 resalta cuando dice, ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por tanto, todo aquel que rechaza a Cristo y que abiertamente persiste en hacer lo malo, tiene buenas razones para temblar ante la omnisciencia de Dios. Podrá burlar el ojo humano, podrá burlar las cámaras de vigilancia, pero ante Dios está totalmente descubierto. Me atrevo a pensar que si los hombres pudieran, despojarían a Dios de su omnisciencia. Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Si no, preguntémosle a Caín, ¿qué bien le vendría si aquel que le cuestiona, ¿dónde está tu hermano?, ignorara lo que sucedió aquel día? En segundo lugar, también es cierto que la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. En la perplejidad, mientras se encontraba desconsolado y aturdido por todas las cosas que le sucedían, y sin saber por qué, Job exclama, Él, en cambio, conoce mis caminos. Efectivamente, hermanos, al igual que Job, tal vez la situación por la que estás pasando sea profundamente misteriosa para ti, completamente incomprensible para tus familiares y para tus amigos. Sin embargo, puedes decir como el salmista, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por tanto, cuando te asalten la duda y la desconfianza, acude a este atributo de Dios. Acude a este conocimiento absoluto de Dios diciendo, examíname, oh Dios, y conoce
mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. En el tiempo del fracaso, cuando tus actos han desmentido a tu corazón, cuando tus obras han traicionado esa devoción que dices tener, y cuando has oído la voz o la pregunta escrutadora que escuchó Pedro, ¿me amas? Puedes entonces también decir como él, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Por tanto, hermanos, saber que Dios conoce perfectamente nuestras intenciones cuando somos sinceros es un estímulo para orar. Porque no hay razón para pensar que la oración de los justos no serán escuchadas. No hay razón para pensar que las lágrimas sinceras y los suspiros sinceros puedan escapar a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No importa que millones de personas en un mismo día tengan peticiones que hacer a Dios. Puedes estar totalmente seguro que la mente infinita de Dios tiene la capacidad para poner la misma atención a cada una de las peticiones. A veces pensamos que Dios no nos escucha, porque no podemos expresarnos bien delante de Él, porque no podemos comunicarle exactamente lo que estamos sintiendo. Esos momentos cuando decimos que las palabras se quedan cortas ante lo que queremos expresarle. Pero puedes estar seguro de que si haces una oración sincera, aún sin el lenguaje apropiado y sin la capacidad de expresar exactamente lo que quieres decir, dice Isaías 65, 24, y sucederá que antes que llamen, yo responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. En tercer lugar, en lo relativo al futuro, el conocimiento de Dios y el futuro, nada hay incierto en cuanto a la realización de los consejos de Dios. Ninguno de sus decretos, tanto aquellos referentes a las criaturas como a causas secundarias, es dejado a la casualidad. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad, es decir, algo que pueda suceder o no. Todo lo que Dios ha decretado es seguro que se cumplirá, porque en Él, como dice Santiago 1:17, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es ilimitadamente superior al más sabio de los hombres sobre la tierra. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, menos en estos tiempos y en estos días de incertidumbre en los que estamos viviendo. Pero el futuro entero está abierto a la mirada omnisciente de Dios. El futuro viene en las manos de Dios y en las manos de Dios debe dejarse. Y aquí es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 6, 25 y siguientes. Y les invito para que en esta cita, por favor, me acompañen. Repito, Mateo 6, versículos 25 y siguientes. Estaré solamente tomando algunas frases de estos pasajes. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 25 y siguientes. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Porque los paganos andan tras estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana. Cada día
tiene ya sus propios problemas. Por supuesto, hermanos, esto no significa que debamos ser creyentes o hijos de Dios descuidados. Por el contrario, Dios nos enseña a tener una fe previsora, y una fe así nos prepara para el futuro y al mismo tiempo deja en manos de Dios el destino último. Tener fe en aquel que conoce el futuro es no permitir que la ansiedad y que la incertidumbre tengan la última palabra sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestra familia. Permítanme concluir con dos reflexiones. El conocimiento infinito de Dios debe llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por consiguiente, hermanos, en lugar de actuar indiferentemente, como si nadie nos viera, digamos como Agar: tú eres un Dios que me ve. En segundo lugar y último, comprender el infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración. ¿Por qué de adoración? Porque podemos decir: Él previó todas mis caídas, Dios previó todos mis pecados, mis reincidencias, y sin embargo, así y con todo lo que soy, Dios fijó en mí su corazón. Quien logra comprender esta verdad solo puede postrarse en admiración y adoración delante de ese Dios que le ve. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas que eres el Dios que todo lo sabe. Señor, tus ojos revelan que no podemos esconder absolutamente nada de ti. Gracias porque, Señor, eso nos da confianza. A nosotros, que nos da miedo a veces lo desconocido, a veces le tememos al futuro, al que va a pasar. Señor, gracias porque tú lo conoces todo. Y lo que hace, Señor, aun cuando no lo vemos y no lo conocemos, Señor, podemos estar seguros que siempre será lo mejor para nuestra vida y lo mejor para nuestra familia. Gracias te damos, bendito Dios. Permítenos admirar tu conocimiento. Permítenos llenarnos de adoración. Porque a pesar de conocernos, Señor, tú nos has llamado a servirte para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues les invito para que el próximo miércoles, primeramente Dios, nos veamos también a las 8 de la noche para tener la siguiente meditación sobre los atributos de nuestro Dios. Y para concluir este tiempo, los dejo entonces con nuestros hermanos Enoch y Male para que cantemos con ellos el siguiente himno. Que el Señor les bendiga igual.